dos congresistas de la República para ver un poco la coyuntura electoral y finalmente también lo que va a ser el próximo Congreso de la República. Roberto Sánchez, congresista electo por Juntos por el Perú, al final se dio esa elección, creo que eso también significó un congresista menos para el Partido Morado, y Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso. A ambos muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas Hola. tardes. Muy buenas tardes, Cristian. ¿Qué tal? Señor Sánchez, señor Salguana, muy buenas tardes. Buenas tardes al colega que nos acompaña en esta entrevista. Mucho gusto. Gracias, gracias. Congresista Roberto Sánchez, un poco la coyuntura, ¿no? La situación. ¿Cuándo finalmente se va a tener que definir? ¿Hay confianza? Juntos por el Perú apoya, ¿no?, a Perú Libre. ¿Hay confianza en lo que el Jurado Nacional de Elecciones pueda decidir? ¿Cómo es un poco la situación desde Juntos por el Perú, congresista Roberto Sánchez, por favor? Sí, saludando al colega Salguana. En realidad, mira, Cristian, desde Juntos por el Perú también hemos estado dando seguimiento al aspecto legal y conocemos también un poco en materia de fondo los temas de justicia electoral y estamos convencidos que la radieta fujimorista no tiene fundamento en el derecho de justicia electoral, más allá de el debido procedimiento de presentar solicitudes, las que fueren, pero yo creo que en temas de fondo, en realidad, ya se debería dar el paso en 1 o 2 días, en realidad, para ya la proclamación de los candidatos, del que ha ganado esta segunda vuelta, que es el profesor de Perú Libre. O sea, en ese sentido, desde Juntos por el Perú, tenemos esa confianza, justamente en materia del conocimiento de qué es lo que va a resolver finalmente el órgano jurisdiccional. Entonces, en ese sentido, estamos con esta tranquilidad. Sin embargo, más allá de las llamadas como de Vargas Llosa y otros, en realidad librepensadores, o sea, no tienen fundamento, ¿no?, en materia de justicia electoral. Entonces, estamos caminando hacia ese lado y en realidad corresponderá cerrar esta etapa con la proclamación de candidato para empezar a pensar en los temas de fondo ya de lo que significa propiamente la coalición de gobierno, la agenda parlamentaria y otros elementos importantes de la coyuntura política del país. Correcto, digamos, pero coincide que finalmente quien tendrá el deber de hacer esa proclamación es el Jurado Nacional de Elecciones. Como usted dice, tienen la esperanza que sea más temprano que tarde, pero finalmente será el Jurado Nacional a quien le toca eso. Sí, en realidad los procedimientos, en este caso de solicitudes de nulidad que están saliendo ya con la definición con acto resolutivo como improcedente o como no al lugar, corresponde a la fecha, más que menos el jurado se pronuncia, eso regresa para el conteo y cierre final en OMPE y retorna luego ya con la proclamación de los candidatos y eso le corresponde en realidad luego de la emisión final de resultados al Jurado Nacional de Elecciones, que es el que proclama y entrega la credencial, ¿no? Ok, correcto. Entonces, todo queda en cancha del Jurado Nacional de Elecciones. Congresista Salguana, su punto de vista respecto al mismo tema, por favor. Bueno, yo considero que las articulaciones jurídicas que está formulando Fuerza Popular se enmarcan dentro de la legislación electoral, ¿no?, que establece la posibilidad de plantear nulidades. El tema aquí es que este planteamiento y esas articulaciones lo que hace es alarga la incertidumbre política y eso lógicamente genera tiene consecuencias de tipo económico en la vida cotidiana de los pobladores y sobre todo de los de menores recursos. Y hay que recordar, Cristian, que este pedido de nulidad se origina por la propia precariedad de los partidos políticos, ¿no? Y en este caso la precariedad política de Fuerza Popular, ¿no? Porque en realidad el momento de la reclamación, de la impugnación se hace en la mesa, cuando se hace el escrutinio y se hace el conteo de los votos. Ahí se observa las actas. Y el problema es que vemos nosotros es que Fuerza Popular no ha tenido la capacidad de tener personeros en muchos departamentos del país y por eso es que está recurriendo a un recurso totalmente extraordinario como es el recurso de nulidad, ¿no? Entonces, al final, como tú bien sintetizas a la intervención del colega, nosotros aguardamos que el Jurado Nacional de Elecciones, a través de los jurados electorales especiales, se pronuncie y si llega en apelación al Jurado Electoral al Nacional,
lo resuelva y de una vez defina pues quién es el próximo presidente o presidente y termine esta incertidumbre que no le hace nada bien a la economía del país. Correcto. Congresista Sánchez, usted habló también, ¿no? Claro, esperando finalmente a los resultados finales, la proclamación del Jurado Nacional para definir una coalición de gobierno, también habló. Entonces, claro, hasta que no tengamos ese escenario final, podríamos hablar de un caso hipotético, pero de lo que ya se podría hablar es, digamos, de una coalición al interior del Congreso de la República. Entonces, ¿qué tan orgánico, qué tan sólido, qué tan formal es el apoyo de Juntos por el Perú? ¿Era solamente para la elección o, digamos, debemos esperar una bancada de Juntos por el Perú unida en un bloque a Perú Libre y también que podría tener, como usted dijo, una connotación también en una coalición de gobierno respecto del Ejecutivo? ¿Cómo es ese panorama, congresista Sánchez, por favor? En primer lugar, Juntos por el Perú, en la segunda vuelta, ha tenido una expresión de respaldo político electoral, también con el aporte técnico programático, lo que ha significado toda la campaña en la segunda vuelta. Muchos de nosotros hemos estado también en el campo organizativo, en la organización de los mítines, en el tema diverso, apoyando en realidad a esta expresión de bastante pueblo, organizaciones rurales, campesinas. Allí hemos estado. Esta etapa tiene que cerrarse, porque va a significar ahora, como bien tú dices, con la seriedad del caso, en su momento, empezar a delinear ese llamado que ha hecho el profesor Pedro Castillo a todo el país, ¿no? Una gran alianza de carácter patriótica, democrática, para cambios de fondo, y eso va a significar la conversación cotidiana, no solamente con las diferentes personalidades que él ha estado reuniéndose, sino con organizaciones, con gremios, porque valga la verdad, las opiniones del colega, sí, pues hay precariedad en todo el sistema político del país. Nuestros partidos están en crisis, por eso este fenómeno no ha sido duro para todos, pero nos ha puesto en la agenda un nuevo panorama político y social, un nuevo actor, este actor excluido de este neoliberalismo salvaje que creemos tiene que tener expresión política en una potente coalición de gobierno, pero también en una agenda parlamentaria común. Nosotros, como bancada parlamentaria de Juntos por el Perú, mantenemos también nuestra identidad como Juntos por el Perú. Seguro en las próximas horas dialogaremos qué va a significar y de qué manera vamos a hacer suma a los acuerdos que nosotros estamos refiriendo como materia también conjunta, ¿no? Por ejemplo, la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, el impulso democrático a una asamblea constituyente y nueva constitución. Serán las materias que seguramente en las próximas horas, como corresponde, con la seriedad y el sentido de oportunidad, dialogaremos, porque en realidad todavía no hemos empezado a asumir funciones, ¿no? Yo creo que hay que esperar siempre los tiempos oportunos para apoyarse sobre la legitimidad y la legalidad. Solamente una última para ir con el congresista Salguana, congresista Sánchez, por favor. El tema de Vladimir Cerrón, porque, claro, he oído a Verónica Mendoza, Sirid Bazán también en una entrevista a Hildebrand en sus 13, con Cerrón a ningún lado. Entonces, digamos, toda o la condición fundamental para que Juntos por el Perú preste cuadros, apoye finalmente en una agenda común, tanto en el gobierno como en el legislativo, pasa de alguna manera porque Vladimir Cerrón no tenga un papel preponderante. ¿Es una condición para ello? En mi calidad de presidente de Juntos por el Perú, le puedo decir absoluta y totalmente que nosotros creemos en las palabras que ambos líderes han estado reiteradamente afianzando. Primero, que el profesor Pedro Castillo es el candidato presidencial, el presidente inminente que corresponde a la conducción y liderazgo del Ejecutivo. Y en segundo lugar, las expresiones del propio secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, de que él respalda esa decisión, entendiéndose que en un partido hay sinergias, hay soporte, hay apoyo. Nosotros, como otro partido político, solo tenemos que reiterar nuestro respeto a todos y todos los líderes. Nosotros no anteponemos ni decimos qué sé yo, tú sí, tú no. Aquí, mira, la política es más compleja, la situación del país es más complejo. Hoy tenemos nosotros que sin subjetivismo poner en la realidad
los cambios que necesita el país, y eso va a significar una gran convocatoria de las fuerzas patrióticas, y una de ellas es Juntos por el Perú, y vamos a reafirmar nuestro compromiso siempre en la senda democrática, progresista, y nosotros somos izquierda. Pero sí, me queda claro, no me quedó claro, pero entonces lo de Sidi Bazán, digamos, es una posición social, personal, popular, gremial, no es una posición de conjunto del partido. O sea, cabría la posibilidad de que, por ejemplo, no sé, Pedro Franque, que es un cuadro de de Juntos por el Perú, pueda tener un cargo, pero compartir gabinete, por ejemplo, con Vladimir Cerrón. Eso no habría ningún problema para Juntos por el Perú. Se lo pregunto por las declaraciones de Verónica y de Sigrid. No, yo soy respetuoso de las opiniones de nuestros y nuestras compañeras, pero hay que cerrar esta etapa de lo que es la segunda vuelta, y más que rumores y entredichos, seriamente ya poner en la agenda de lo que va a significar la madurez, la seriedad, la objetividad de una buena coalición de gobierno. Nadie quiere que el Perú fracase. Nadie quiere seguir en las mismas condiciones inmorales que está la economía, la política y la sociedad en el país. Correcto. Entonces nosotros anteponemos eso, porque es, como decimos, la primacía de la realidad, y estar atento a todos los ciudadanos que nos han respaldado, ¿no? Ese camino va a empezar, y estoy seguro que vamos a poder afianzar un buen equipo, y habrán muchas novedades de nuevos colectivos políticos también sumándose a fortalecer un ejecutivo y un gobierno fuerte del profesor Pedro Castillo. Correcto. Congresista Salguana, el mismo tema, ¿no? Digamos, ¿dónde se para políticamente Alianza para el Progreso de cara a lo que será el próximo Congreso, ya sea con el señor Castillo de presidente, Keiko Fujimori? Los votos están claramente arriba para Pedro Castillo, el Jurado Nacional de Elecciones tiene la última palabra. ¿Cuál es un poco la posición de APP? Porque claro, se le escuchó al señor César Acuña hablar de que, digamos, bueno, primero se desdijo respecto de que el ganador era Castillo, pero sí planteó el tema de que ellos estaban a favor de una nueva constitución. Entonces, quería definir si es que ese tema se ha tocado dentro de esta nueva bancada de APP. ¿Congresista Salguana? ¿Me fui yo o qué? Aló. Ok, ¿con quién estoy? ¿Estoy con el señor Sánchez? Aló. Sí, okay. Sí, señor Sánchez, no. Sí está. Aló. Señor Sánchez. O señor Salguana. Creo que sí está también el colega. Yo soy Roberto Sánchez. Aló. Sí le escucho. Ok, sí, ahora escucho al congresista Salguana. Gracias. Congresista Salguana, no sé si me escuchó la pregunta. Sí le escuché, sino que se fue un momento la señal, pero sí le escuché la pregunta. Dale, por favor. Lo que tenemos que decir al respecto, Cristian, es que el resultado de las elecciones lo que nos muestra claramente es un país dividido. Es un país que está totalmente fraccionado, ¿no? Uno le puede dar las interpretaciones que desee a esa división, pero claramente es un país partido en dos, ¿no? Con antis a favor de tal o cual candidatura, y con una serie de situaciones particulares en cada caso, con miles de familias, ¿no?, enlutadas por la tragedia de la pandemia del COVID, y una crisis económica que se agudiza, ¿no?, que golpea básicamente a los peruanos de menores recursos. Y si esta crisis no lo enfrentamos de una manera inteligente, responsable, por el gobierno que ingrese, cualquiera que fuese, esta crisis se va a agudizar. Entonces la posición de APP es una posición constructiva, es una posición de un apoyo constructivo y crítico a quien entre, y lógicamente vamos a estar atentos a los planteamientos que haga el nuevo Ejecutivo en relación al tema, a los cambios que obviamente el país exige, los cambios profundos que el país necesita además, pero tienen que ser cambios lógicamente con responsabilidad. Tienen que ser cambios que no generen mayor enfrentamiento, tienen que ser cambios que no generen mayor incertidumbre económica en los actores políticos, principalmente del sector privado. Los mensajes tienen que ser claros por parte de quien gobierne, los mensajes tienen que ser uniformes, los mensajes tienen que ser coherentes, y las propuestas tienen que estar engarzadas en lo que es la realidad. Y la realidad actual es que vivimos en tiempo de crisis, una crisis mayor
a los tiempos de la guerra con Chile, con una crisis económica terrible, galopante, millones de desocupados, 90% de economía que ha vuelto a la informalidad y por no decir a la ilegalidad. Entonces los cambios que se hagan tienen que ser con responsabilidad y dentro del marco constitucional. Cualquier situación al margen que se desee por temas de pensamiento político, ideológico, si no se toma en cuenta la realidad, lo que va a hacer es agudizar esta contradicción, agudizar la crisis política y lógicamente esto va a arrastrar la crisis económica que, como siempre, azota a la gente de menores recursos, a la gente que gana del día al día, a la gente que sale a la calle a cachuelearse, y si no hay dinámica económica, si no hay inversión, si se ahuyentan estas, lógicamente el empleo va a ser escaso y la crisis se va a acentuar, ¿no? Entonces la posición de APP es una posición gane quien gane. Nosotros obviamente vamos a respetar el resultado electoral y vamos a brindar una colaboración lógicamente crítica dentro del marco del respeto a la constitucionalidad, a las instituciones y a los valores democráticos. Correcto. Vamos a ver entonces, esperar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones y finalmente abocarse ya a lo que será el próximo Congreso de la República, el próximo Ejecutivo. Congresista Sánchez, congresista Salguana, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias y buenas tardes. Un fuerte abrazo. Gracias, que estén muy bien. Gracias.